¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy volvemos a la actualidad. Vamos a hablar, por un lado, de economía, con Jorge Herrera, en estudios, periodista, prestigioso periodista de ámbito financiero. ¿Y a qué se debe un poco este estancamiento, como decimos comúnmente todos? ¿Por qué no arranca la economía con estos brotes verdes que a algunos les cuesta ver, pero que yo creo que están? Uno de los sectores es el campo. Vengo del sudeste de varios pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde voy a varios pueblos en realidad, también de la Ruta 2, y se ve esta quita de retenciones, entre otros beneficios, no solamente se siembra soja, sino que se diversificaron los cultivos, cosa fundamental para los suelos, y hay retención de vientres, o sea que este stock ganadero probablemente en el futuro se pueda recomponer. En los pueblos esto tiene un efecto multiplicador, hay más trabajo. Por supuesto que va a depender de la inflación, va a depender de la presión fiscal, va a depender del precio, del tipo de cambio, de muchos factores, como así también internacionales. De este tema vamos a hablar con el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Valderrama. Antes, un breve comentario que tiene que ver con el estancamiento de la reforma política en el Senado por gobernadores de la oposición, peronistas, y el kirchnerismo. Hace muchos años que insisto sobre este tema, 20, en mi programa y como así también en segmentos en cadenas donde trabajé, porque me parece fundamental. Los políticos se llenaron la boca, muchos de ellos después fueron presidentes y nadie hizo nada. La realidad es que se necesita una mayor transparencia y terminar con el clientelismo. Yo no sé si el método exacto, adecuado y perfecto es el voto electrónico, boleta única. Esto a veces es discutible. Hay un vedor precisamente que me contó que en países donde esto se hacía, el voto electrónico, hubo fraude, otros que dicen que no, que es mucho más fidedigno, pero lo cierto es que uno se pregunta ¿por qué llegamos a esta situación? Porque en realidad el voto es un derecho. Este derecho se ha visto cercenado por justamente el clientelismo. El voto se tiene que ejercer en libertad, y el hecho de que a cambio del voto les hayan dado desde en su época zapatillas, traslado de micros, dinero, hasta droga, cuando no la enorme desaparición de boletas que hubo en varias situaciones de irregularidades que hemos vivido los argentinos, cuando no votaron los muertos o padrones electorales, diríamos, dudosos. Hemos vivido de todo, y sin embargo, con este sistema viejo, ganó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Muchos dirán, bueno, entonces mantengámoslo. Sin embargo, es importante que sepamos que antes el aparato, el clientelismo, era del 2 al 3% del padrón. Esto me lo confesó una de las manos derechas del expresidente Néstor Kirchner en campaña. Esto se agravó porque en estos años el aparato lo aceitaron perfectamente y o se duplicó, o se triplicó, o se cuadruplicó, de manera tal que para poder ganar una elección al partido gobernante, que generalmente intentaron perpetuarse en el poder con estos métodos que hemos descrito y que todos conocemos porque los hemos vivido cuando vamos a votar, había que ganar por muchísimos, muchísimos más votos, porque ya tenían este porcentaje de voto cautivo del cual les estoy hablando. Por eso es tan importante, porque es un derecho. Este derecho está siendo cercenado y no es un regalo que nos hacen los políticos. La clase política le debe al ciudadano, para poder ejercer ese derecho, que se termine con los vicios de una elección. La reforma política es fundamental, no solamente por esto, sino también por el financiamiento de las campañas, y para que no nos encontremos, esto no está en el proyecto, con un narcoestado, mecenas del poder que para llegar a él se financiaron con la droga, o bien esta enorme propaganda que terminamos pagando todos, también el tema de la publicidad, con los recursos públicos. Controlarlo, regularlo, de manera tal de que haya una verdadera república. Después de la pausa, los temas que les nombré al principio del programa. Auspicia este programa Banco Provincia. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Ricardo Valderrama, presidente de la Bolsa de Cereales. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué ganamos y qué perdimos? ¿O en qué situación estamos con esta quita de retenciones y todo esto que yo contaba al principio del programa de estas buenas perspectivas que tiene el campo, ¿no? Creo que ganamos mucho. Creo que para cualquier producción que tiene que crecer, no tiene que tener impuestos que los castigan, no tiene que tener cupos a las exportaciones. Creo que ganamos un montón. Si lo ves, cómo reaccionó el sector agropecuario con el pequeño impulso de haber devuelto lo que nos quitaban por las retenciones, tanto de trigo y maíz, porque muchas veces dicen nos dieron, no, le están devolviendo al campo lo que al campo se le fue sacando durante varios años. Las perspectivas son muy buenas, ha crecido mucho el área sembrada en trigo, va a crecer en maíz, así que creo que es un buen camino para empezar a caminar. También tenemos que ser conscientes que con sola quita de retenciones no solucionamos todo. Tenemos un gran problema de infraestructura en Argentina, un gran problema que va a llevar tiempo acomodarlo. Pero bueno, como punto de partida creo que es excelente. ¿Qué pasó con los cereales, los mercados que hemos perdido? ¿En qué estado de situación estamos y cuáles son las perspectivas? Se han perdido mercados sobre todo por falta de cumplimiento, pero poco a poco la política del Ministerio de Agroindustria es llevar misiones a cada uno de esos lugares donde se ha perdido, y como hace poco tuvimos un viaje a Rusia, en las cuales poco a poco es volver a decir Argentina está capacitado para producir, está capacitado para respetar contratos, está capacitado para cumplir, y creo que es importantísimo sobre todo la salida o la vuelta al mundo de Argentina como productor agropecuario, ¿no? Y con respecto a este susto que a veces meten algunos diciendo que el proteccionismo va a venir también de la mano de muchos hechos que van a perjudicar con respecto a nuestras exportaciones, por ejemplo China. ¿Qué perspectivas hay con China y con otros países que pueden volverse más proteccionistas? Bueno, es una apreciación totalmente personal. Yo no le tengo miedo al proteccionismo, no creo que vuelva. Sí, quizás hay muchos factores o muchos mercados que por ahí están muy distorsionados, pero no creo que volvamos a una política fuerte de proteccionismo en ningún lugar del mundo. Creo que todos aprendimos esa lección y creemos que tenemos que producir lo que somos eficientes. Así que proteger la industria es bueno hasta un cierto punto, ¿no? ¿Cuál es el volumen de exportaciones de los cereales nuestros y en qué magnitud representan en cuanto al fisco, ¿no? En cuanto a los recursos que tiene ahora el Estado? La Argentina, en el sector agropecuario, exporta casi el 56% de los ingresos son del sector agropecuario. Tenés el 46% del valor agregado, es importantísimo. La masa que se exporta del agro es muy importante en el valor para la recaudación argentina, pese a las quitas de retenciones de trigo y maíz. La quita de retenciones y trigo de maíz, con el incremento de la producción de esos dos cereales, ya están compensadas para el año que viene. El tema de que no siguieron quitando las retenciones a la soja y que recién lo van a retomar en forma gradual a partir del 2018, ¿en qué medida se perjudicó el sector o si viene, digamos, hablando vulgarmente, ahora bárbaro y el año que viene va a estar galeando? No, yo no creo que se haya perjudicado al sector, sino todos, o de la bolsa siempre estimamos que todas las producciones tienen que ser libres, no tienen que haber retenciones, pero todo eso es un manejo que lo tiene que hacer el gobierno de acuerdo a cómo le cierran las cuentas fiscales. Creo que es bueno, por supuesto, sería excelente no tener retenciones o haber quitado en definitiva todas las retenciones, pero tener un programa de cómo van a ser las quitas de retenciones, creo que eso le ayuda mucho a un productor agropecuario. Esperemos que los valores internacionales nos ayuden, ¿no? ¿Qué perspectivas hay de que le devuelvan al campo todo el aporte que es de gran magnitud? ¿De qué magnitud es el aporte que hace el campo y en qué manera se lo están devolviendo en rutas, en infraestructura que no hay, o evitar inundaciones que no hay? Justo te decía anteriormente, cuando empecé a hablar, que tenemos un gran problema de infraestructura. Yo creo que poco a poco todos esos fondos van a ir destinados a mejorar la infraestructura. El Plan Belgrano es un típico ejemplo de eso, ¿no? Pero también tenemos que pensar que nosotros los argentinos, me incluyo, queremos todo instantáneo, queremos solucionar las cosas de un momento a otro. Y no es tan fácil solucionarlas, ni no es tan fácil hacer caminos por
por todo el país o hacer una red ferroviaria de un año para otro, ¿no? Pero sí creo que los impuestos que genera el campo poco a poco van a ir devolviendo y se van a ver en infraestructura, no solamente en los puertos, sino en la red ferroviaria, en las rutas. Por lo menos es mi esperanza, ¿no? Una de las razones por las cuales hubo retenciones era porque creían que con eso se sostenía el precio del pan. Después no hubo más trigo, porque se pasó directamente a la soja y el precio aumentó por las nubes, entre otras cosas porque no había trigo. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Puede llegar a influir en que baje el precio del pan, más allá de las metas de inflación que maneje la macro? La verdad que el precio del trigo en el pan influye muy poco, y todos lo sabemos. Lo que pasa es que hay como un fantasma de cuando sube el trigo, uy, la mesa de los argentinos. Argentina internamente necesita entre 5 y 6 millones de toneladas de trigo y produce 12. Así que no teníamos que tener problema nunca en un incremento demencial en la canasta familiar. Lo que pasa es que hay un montón por ahí de cadenas que están mal conformadas y creo que en eso sí hay que trabajar. Hay que trabajar para transparentar el precio en muchas partes del sector agropecuario. ¿Cuál crees que van a ser los beneficios del campo a la economía en general? Porque es cierto, era necesario, pero no es suficiente para que crezca, para que arranque la economía. Pero ¿cuál es lo concreto que vos has visto desde la entidad, desde el campo? Mira, como primer momento ves que se incrementa el área de siembra tanto en trigo como en maíz. Pero eso no solamente es suficiente. Ves que se están aplicando mucha mejor tecnología tanto en maíz como en trigo, entonces vas a tener trigo de mejores calidades, vas a poder competir con otra clase de trigo, con otra clase de productos en el mundo, en los cuales creo que eso es importantísimo para Argentina. Y todos sabemos que cuando el campo anda bien, como decías vos, un poco el desarraigo y todo lo que tenemos o que somos del interior, ¿qué pasa con los pueblos cuando no tienen una industria y el campo anda mal? Cuando empieza a andar mal el campo, se desarrolla un montón de cosas, desde la gomería hasta el que vende repuestos para las cosechadoras, todo, inclusive el kiosco del pueblo vende mejor, el restaurante del pueblo atiende mejor y todo lo demás. Creo que todo eso poco a poco va volviendo al campo y creo que es importantísimo seguir manteniendo el interior y que el interior se pueda mantener con su producción, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que vos ves que tienen, por ejemplo, nuevas, que se puede ver grandes inversiones y desarrollo empleo, por ejemplo, biodiesel? O sea, ¿hacia dónde está apuntando ahora? Sí, el biodiesel te digo que es una industria que va a pesar fuerte, pero no solo eso, sino toda la bioeconomía, todo lo que viene por ahí de rastrojos de sorgo, de maíz que no se utilizaban y todo eso transformarlo en energía, en biomasa y todo lo demás. Creo que todo eso lo tenemos que desarrollar la Argentina. Todos muchas veces decimos son desechos. No, no son desechos, son elementos o materia prima para desarrollar realmente cualquier industria que sea a partir de la bioeconomía o lo que sea, ¿no? La realidad, creo que tenemos un muy buen futuro y un montón de futuro que hoy lo estamos desechando y no nos damos cuenta que eso el día de mañana es biomasa y biomasa es energía y el mundo necesita energía. Este tipo de cambio retrasado, para algunos, para otros adecuado por la coyuntura, ¿en qué medida está actuando sobre el tema de los cereales? O sea, ¿está perjudicando las exportaciones? ¿Habría que actualizarlo? ¿Cómo lo ven? Mira, siempre cuando uno exporta, trata de que el tipo de cambio sea lo más alto posible, pero yo no creo que en este momento perjudique el tipo de cambio. Sí, quizás benefició muchísimo por este tipo de cambio y todo lo demás, en que bajaron muchísimo los fertilizantes, bajaron muchísimo los insumos que se aplican. Así que creo que hoy por ahí no lo tendría que definir un poco más los economistas, pero no creo que el tipo de cambio en este momento para el agro sea perjudicial. ¿Y la presión fiscal, que no baja? La presión fiscal siempre dura, pero bueno, sería bueno que los cereales se manejaran casi exclusivamente en mercados institucionales, entonces sería bueno que estemos todos aportando sobre esa masa, entonces que poco a poco empiece a bajar la presión sobre nuestro sector, ¿no? ¿Tiene buena relación, por último, con el gobierno, con Macri? Excelente, excelente con Macri, con la agroindustria, con tecnología. Temas están? La verdad que desde la Bolsa estamos trabajando
te diría codo a codo con el Ministerio de Agroindustria, no solamente el desarrollo de nuevas variedades, de nuevas producciones, de nuevas escalas para bonificar el trigo, de la nueva ley de semilla, de un montón de cosas que creo que es el futuro del agro en el corto plazo, ¿no? Y ayudando con todas las estimaciones agrícolas que hacemos desde la Bolsa. Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado acá y veremos en el año que viene cómo sigue. Espero que puedas volver. Muchísimas gracias por la invitación, espero que el año que viene sea bueno, mejor para todo el mundo. Gracias. No, gracias a vos. Después de la pausa, Jorge Herrera. Y la economía, lo que a usted le interesa, qué va a pasar con la inflación, qué es lo que se está hablando adentro del gobierno, para ver de qué manera terminamos de arrancar. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos, en Dame el Poder con Jorge Herrera. Gracias por venir, Jorge. Gracias a vos, Elizabeth, y por la presentación. Bueno, en realidad queríamos saber cuál es tu criterio, que además sos economista. ¿Por qué no arranca la economía? ¿Qué está pasando? Si es verdad que hay algunas cosas que salen a la luz en cuanto a que a veces hay alguna desinteligencia, por ejemplo, en el equipo económico, salió publicado por un editorialista. ¿O no? ¿O qué es lo que está pasando en cuanto a en qué medida influye el tema del blanqueo? Si está bien o está mal, ¿por qué no arranca? ¿Tenemos un bloque o tenemos 4 días? Cátedra, que además sos profesor. Vamos a ser primero cautos con los datos. Se habla mucho de brotes verdes, otros hablan de que no es brotes verdes, pero el otro me sorprendió cuando Sturzenegger presentó en el Banco Central el informe de política monetaria, el último, y mostró el desagregado del Producto Bruto Interno en los primeros trimestres, que la variable que había crecido bastante había sido el consumo privado, ni el público, menos la inversión. Y si vos ves todas las estimaciones y proyecciones y datos de las consultoras privadas, a todos les da caída. ¿Cuál es la realidad? Para uno dice que el consumo privado crece y para los otros cae. Si vos ves todos los indicadores, la actividad de todos los sectores tienen caída. Entonces, ahora, no estoy queriendo decir que hay, porque lo he charlado con algunos y no hay mala fe en los datos de INDEC, pero ten en cuenta que venimos con un problema estadístico, que se están reordenando las estadísticas, entonces hay este tipo de errores que después capaz se van a subsanar y se corregirán para atrás, como siempre son las estimaciones de las cuentas nacionales. Lo cierto es que aquel que toma decisiones tiene que tener más o menos la bitácora de vuelo para saber para dónde va. ¿Por qué no hay inversiones? No tampoco porque los datos no sean tan confiables. Vos ves, el otro día la UIA dice que hay un 40% de capacidad ociosa. Entonces, los brotes verdes, ¿dónde van a estar? En el campo, obviamente. Charlo con gente del sector financiero que los mejores productos, ellos están sorprendidos que sacan un producto vinculado al agro y es un éxito. Más allá de la estrategia de marketing, cualquier tarjeta y vos le pones campo con beneficios, la vendés desde un pueblito hasta
la ciudad más grande del interior, y es un suceso de financiación de consumo, y ahí te das cuenta que se están moviendo. En los pueblos hay reactivación. Sí, no sé si hay reactivación, hay movimiento y se nota. De a poco. Anda a ver cómo están las automotrices, cómo están las hidrometalúrgicas, y te vas a explicar por qué el mal humor en general, ¿no? Pero del conurbano bonaerense y de la capital y de las ciudades es el mal humor. No de los pueblos, el tema federal es como que yo lo vi mejor, pero bueno. Sí, pero yo sigo bastante unas encuestas que hacen del sentir de la gente, y hay una consultora que trabaja con inversores extranjeros que mostraban, antes que asumiera el gobierno, que la mayoría de la gente quería un cambio. Pero ellos le llamaron la teoría del metro cuadrado. Todos querían cambio mientras nadie se metiera en mi metro cuadrado. O sea, mientras no me cambiaras algo a mí, cambia todo lo que quieras. Entonces, eso suma, ten en cuenta, salarios, jubilaciones, planes sociales, inversiones, retención, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su metro cuadrado. Eso evolucionó de una forma que la gente tenía preocupación por la inflación, el empleo, o dos o tres cosas, la corrupción, depende cómo iba el tema de Comodoro Pi, la corrupción iba y subía en ese top 5, y la inseguridad andaba por ahí tercer, cuarto puesto. En los últimos meses la seguridad le ganó a todo lo demás, a la corrupción, y quedó casi cabeza a cabeza con la inflación. La inflación se dio un poquito y viste que había una sensación de inseguridad, hubo muchos hechos. Y la inflación dio un paso a reflejar que la gente estaba menos preocupada, porque también hubo una desaceleración. Venimos de un rebote fuerte y empezó a desacelerar, y eso se siente y se sintió. ¿Y las perspectivas para el año que viene cuáles son de inflación? ¿Va a cumplir el gobierno con la meta? Y son muy ambiciosas, digamos, 2 y 17% yo creo que... si vos ves la radiografía de los números macro y números fiscales, un milagro. También venimos a ganar la Davis con un milagro. Puedes ver un milagro, pero eso es a costa de algo en economía. O sea, bajaron la inflación tanto, pero ¿a costa de qué? De que el nivel de actividad sufriera bastante. Vos ves que cómo está todo planteado con las elecciones el año que viene, es difícil o Sturzenegger va a tener una tarea bastante férrea, porque va a tener que atemperar todas las emisiones, los planes de gastos que quieren imponer. ¿Y entonces, cómo ves al equipo económico el hecho de que dicen que algunos quieren algunas medidas con respecto a bajar las tasas, otros, es decir, todos estos temas que surgen a veces a la luz? En todo equipo siempre hay disensos. Acá se afloran más porque siempre uno estaba acostumbrado a un Ministerio de Economía del cual dependía infraestructura, el famoso Ministerio de Servicios Públicos dependía también de Economía, Secretaría de Industria, etc. Ahora está todo desmembrado. Encima Macri creó más ministerios. Entonces, Frigerio maneja la relación con las provincias y los gastos de obra pública. Pratgay tiene Hacienda y Finanzas. El Banco Central, bueno, tiene que ocupar de la inflación y el valor de la moneda. Pero si mañana hay un ministerio que gasta más, ¿quién le pone coto ahí? ¿Y eso lo ves como una ventaja o un beneficio? ¿O una desventaja? Y en coordinación es complicado. La coordinación es distinta. Una cosa es que yo maneje todo el presupuesto familiar, entonces yo le puedo cortar a un hijo una tablet, al otro un helado menos, que vos seas la que estás a cargo de la heladería, el otro está a cargo de los electrodomésticos, entonces es más difícil. ¿Vos crees que esa es una de las causas? ¿Que puede ser que esté trabado algo? O sea, ¿cuál es la causa para vos? La causa, hay una elemental, que es la función pública es totalmente distinto a sentarse en el directorio de una empresa. Está claro, y eso lo conversé muchísimo con ex ministros de Economía, del cual veían que por más que fueras exitoso te voy a hablar con nombre y apellido, cuando vino Menem y trajo a Bungibor. Una cosa era manejar Bungibor, el principal grupo empresario, otra cosa era sentarse en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía en esa época, en el cual
vos de pronto dabas una orden en Mungibor y todo, la orden salía muy rápido. Acá hay otros procesos, hay que tener en cuenta otros, no solo procesos y sistemas, normativa. Yo estoy viendo últimamente indolencia capaz en el manejo de la cosa pública, porque de pronto la cosa pública tiene necesidades de llamar a concursos, licitaciones, ¿okay? No. En la empresa vos podés comprar la copa mañana, llamás a otra secretaria o al de compra y decís, comprarme una caja de copas. Acá no, acá hay que tener en cuenta la ley pública y no se está teniendo mucho en cuenta. Entonces están haciendo cosas y hay problemas de aprendizaje. Ya pasó un año, yo creo que ya habrán aprendido, esperemos que el año que viene se hayan ajustado. Yo creo que en Chapadmalal ahora van a ajustar algunas clavijas. ¿Ah, sí? Por último, que me queda un minuto, ¿vos para cuándo crees que va a venir la reactivación, las inversiones o es todo lo que necesitamos? No soy evidente. Yo lo que puedo decir es que, sí, pero las inversiones que van a venir vinculadas al agro, a energías renovables. La obra pública. Y la obra pública no necesitamos, no va a venir una fábrica de cemento nueva. Ya con la que hay, que tiene capacidad ociosa, está perfecto. El acero tiene capacidad ociosa, no van a dejar entrar, ahí está el lío de los tubos con China, por el gasoducto de Córdoba. La inversión capaz va a esperar un poco más allá de las elecciones, porque querrán ver un poco más cómo se van a manejar. Pero hay financiamiento para en octubre. Sí, pero no hay magia, acá no van a venir, acá ya vinieron a invertir en bonos, ¿ok? Vino la inversión financiera, que es la lluvia de dólares que hablaron todos. Esa lluvia pasó y también va a haber otra lluvia el año que viene, porque se necesitan 30 a 35 mil millones de dólares más. Si ese rojo fiscal cierra así, si empeora, vamos a necesitar más que 35 mil millones de dólares. Yo, hablando con bancos de inversión, van a hacer la vista gorda, no como los 90 que pedían austeridad fiscal, un montón de test para aprobarte, ahora van a hacer la vista gorda y te van a dar un waiver para que hagas el trabajo que tengas que hacer el año que viene. Bueno, entonces te espero de nuevo en unos meses para ver cómo seguimos. Ojalá que surja. Gracias, Jorge. A vos. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao.